Hola, me llamo Dagmara, soy polaca. He venido aquí a vivir al País Vasco hace ya casi 6 años. Vivo ahora mismo en Nastrabudúa y el motivo de estar aquí es mi marido. Nos hemos conocido en el Barnetegui de Amorebieta, estudiando los dos euskera. Ahora mismo estamos casados, tenemos una hija maravillosa de 2 años y vivimos en Nastrabudúa. A la hora de escoger el modelo lingüístico, la verdad es que no teníamos ninguna duda. Yo creo que hoy en día cuantos más idiomas sepamos, mejor para nosotros. Encima, la gente que sepa ya 2 o 3 idiomas, en general suele tener más facilidad para aprender un cuarto o un quinto idioma. Entonces, yo, al ser polaca, le hablo a mi hija en polaco. Mi marido habla con ella sobre todo en euskera y entre nosotros o con los amigos nos relacionamos sobre todo en castellano. Entonces el castellano ya sabíamos desde el principio que, quiera o no, por los amigos y por la vida cotidiana va a aprender en cualquier momento. Y el euskera, como no se oye demasiado en la calle, que es una pena, elegimos que estudiara en euskera por ese motivo, para cultivar un poquito más ese idioma y para facilitarle el aprendizaje. Luego, en el futuro, creo que la gente que sepa euskera y viva aquí en el País Vasco tiene más opciones a la hora de encontrar trabajo y es un gran provecho para todos. En algún momento me imagino que también estudiara el inglés o francés o cualquier otro idioma, el que ella escoja, y de esta manera, al tener ya una base fuerte de otros 3 idiomas, sé por mi propia experiencia que será más fácil que aprenda otros idiomas. De momento mi hija es muy pequeña porque tiene solamente 2 años y lleva unos pocos meses desde cuando ha empezado a hablar. Entonces su vocabulario todavía es muy limitado y también mezcla bastante los 3 idiomas. De momento es un poco difícil valorar el nivel de cada idioma que tiene, pero con el tiempo todo se va a clarificar bastante más. Y yo creo que al saber los 3 idiomas está bastante bien integrada porque puede hablar tanto en castellano, o por lo menos de momento entender a la gente que se dirige a ella en castellano, en euskera, o incluso nuestros familiares que hablan con nosotros en polaco. Con lo cual, a la hora de la comunicación, yo no veo ningún tipo de problema ni obstáculo en mi hija. Es más, muchas veces es ella la que toma primera la palabra y creo que aunque se dirija a una persona en polaco, a una persona de aquí que no lo sabe, luego enseguida busca otros recursos y otras palabras para poder relacionarse con esta persona. Entonces es una situación muy curiosa. Y creo que no tiene ningún problema para hablar con la gente, una cosa que con el tiempo se va a hacer más fácil todavía cuando ya maneje mejor los 3 idiomas. Creo que es muy importante que la gente viviendo aquí en el País Vasco sepa el euskera, primero por el motivo cultural, porque es un idioma vinculado a la cultura de aquí, y segundo para el futuro laboral. Aunque el día de mañana en su puesto de trabajo no sea necesario hablar o utilizar euskera, creo que es una ventaja más para poder ofrecerle, y cuanto antes empiece a estudiarlo, mejor para ella. Mi primer contacto con el euskera fue en el año 2000, en Polonia, en la Universidad de Poznań. Ahí empecé a estudiar filología hispánica y en el segundo curso, entre las asignaturas para elegir, había catalán, portugués, euskera y ya está. Teníamos que escoger una de las 3 asignaturas y a mí me pareció que cualquier de esos idiomas tenía más o menos las mismas salidas para una persona que vive en Polonia, o sea, pocas. Y yo escogí el euskera, la verdad es por el motivo de las becas. En su momento ha habido una fundación
ubicada en Amorebieta, que trabajaba con la Universidad de Poznań, y bastantes polacos veníamos con la opción de estudiar el euskera en el Barnetegi de Amorebieta. Ahí conocí a mi marido. Y luego los dos seguimos estudiando en distintos euskaltegis.